En la clase de hoy vamos a hablar un poquito sobre la iglesia y vamos a hablar específicamente vamos a hablar específicamente eh, sobre la iglesia, su naturaleza, propósito y función. Podría pensarse o podría decirse, pues, en la mayoría que escucha esta clase, pues, son ministros, son pastores y pudiera creerse tal vez que manejamos esos temas. Pero al meternos detalladamente, vamos a darnos cuenta que de pronto ya hay algunas cosas necesarias de saber y de hacer, o que tal vez hemos dejado de hacer. Entonces va a ser interesante estas dos clases que van a conformar este curso de la iglesia, su naturaleza, propósito y función. No oramos al final, al principio, como siempre lo hicimos. Voy a pedir el favor que me apoyen en oración en este momento. Señor, gracias por la bendición que nos das de poder compartir con cada uno de estos siervos y ministros. Y oramos pidiéndote por favor que nos puedas guiar a el desarrollo de esta clase. Esperamos, Señor, que pueda ser una clase de bendición para todos nosotros. Una clase en la cual podamos disfrutar del recorrido de este contenido y así también poder aprender. Gracias, mi Señor. Oramos tu bendito y santo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Comenzando, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Quiero comenzar compartiendo un texto, compartiendo unas líneas escritas por John Owen, que dice lo siguiente: el gran asunto de la iglesia, el gran asunto de la iglesia no es su número por adición, sino por la gracia. Al crecer en Cristo, repito otra vez, el gran asunto de la iglesia no es su número por adición, sino por la gracia. Al crecer en Cristo. Uno de los grandes errores en la actualidad de muchos ministros, muchos pastores y muchos hermanos es el creer que todo está bien o todo está mal en una iglesia por la cantidad numérica de miembros. Y eso muchas veces se puede volver peligroso. Recuerde que muchos trucos, muchos programas, mercadeo, entretenimiento, pueden construir una gran congregación, ¿verdad? Y puede hacer que mucha gente llegue. Si le invertimos, si hacemos marketing, puede ser que traigamos mucha gente a la iglesia y haya un número grande de personas, ¿sí? Pero solo la verdad de la palabra de Dios va a construir la iglesia y purificará a sus miembros para la gloria de Dios. No hay nada más que pueda construir la iglesia y purificar sus miembros para la gloria de Dios, si no es con la palabra de Dios. La iglesia no va a ser juzgada por el número de bautismos. La iglesia no va a ser juzgada por la cantidad de miembros. La iglesia va a ser juzgada por la fidelidad a la enseñanza de todo el consejo de Dios. Esa va a ser la forma en que se juzgará la iglesia. Si alguien se recuerda, por ejemplo, el mensaje a las 7 iglesias encontradas en Apocalipsis, se va a dar cuenta que el mensaje a la tercera iglesia, a la de Pérgamo, se le pide fidelidad. Y es que han estado haciendo algunas cosas buenas, a pesar, dice ese capítulo de Apocalipsis, que viven en donde está el trono de Satanás. Posiblemente se haga mención a que en ese entonces en Pérgamo había un templo dedicado a Zeus, un dios griego, posiblemente eso sea. Pero le dice Dios a esta iglesia que les falta una entrega de fidelidad porque han estado realizando prácticas como las prácticas de Balaam en su momento. Y eso es algo que la iglesia en este momento, en este tiempo, tiene que tener en cuenta. Cuidado con que nosotros, con tal de poder
hacer de una iglesia atractiva, hagamos una concesión con las cosas del mundo, como en su momento la iglesia de Pérgamo la estaba haciendo. Cuidado con hacer una concesión con ello. La iglesia necesita tener una profunda pasión por las almas perdidas, alcanzarlas para la gloria de Dios. Eso sí es cierto. Pero la iglesia necesita recordar que lo mejor que puede hacer por las almas es predicarles un evangelio de la verdad de Cristo Jesús. Uno que llama a los pecadores a que se arrepientan en sus pecados y que se reconcilien con Dios por mediante la fe en Cristo Jesús. No que por tal de atraer mucha gente y llenar nuestras iglesias, moldeemos el mensaje del evangelio para que sea más atractivo. La iglesia debe desear crecer numéricamente, sí es cierto, pero no a costa del crecimiento espiritual. ¿Cómo así? Con tal de que crezca numéricamente la iglesia, vamos a dejar que nuestros miembros dejen de crecer espiritualmente. Eso no puede ser. No puede ser. Ellos deben de crecer espiritualmente y esto va a ser de acuerdo al consejo de la palabra de Dios. Es muy importante que entendamos esto al principio de nuestra clase. Es necesario que los que dirigimos una iglesia o los que asistimos a una iglesia tengamos una visión correcta de Dios, tengamos una visión correcta de qué es el hombre y a la vez una visión correcta de la salvación, ¿sí? Diferentes visiones de estos temas nos van a dar a nosotros la diferente funcionalidad de la iglesia. Conocer cómo es Dios realmente, cómo es el ser humano realmente y qué es la salvación, nos va a dar la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? ¿Qué significa para una iglesia el ser santo? ¿Cuáles son los requisitos y responsabilidades de los miembros de la iglesia? ¿Qué pasa con la disciplina de la iglesia? Las respuestas a estas preguntas nacen de una visión bíblica de Dios, el hombre y la salvación. ¿A qué nos referimos con esto? Le voy a poner un ejemplo. En ocasiones se tiene una visión incorrecta de quién es el ser humano. ¿Por qué? A veces se le da más importancia al ser humano que a Dios mismo. Parece que a veces la iglesia deja de ser cristocéntrica y se vuelve antropológica. Busca más cómo agradar al ser humano que agradar a Dios. Y entonces tiene una visión incorrecta de quién es el ser humano. Esa es una corriente muy fluida en este momento en la iglesia. Darle un lugar muy elevado a quien es el ser humano. Y entonces tener una visión incorrecta de eso va a darnos una respuesta incorrecta de la primera pregunta que mencionamos. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? ¿O qué significa para una iglesia ser santo? Entonces, algo muy necesario es tener una visión correcta de Dios, tener una visión correcta del ser humano y tener una definición correcta de lo que es la salvación. Es muy necesario que lo podamos nosotros tener. Vamos al primer tema de aprendizaje y vamos a ver un poquito sobre qué es la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Antes de poder ver a detalle, quiero poder contarle algo. Hay una corriente muy rara en la actualidad y los cristianos están perdiéndole el valor de lo que es la iglesia. Hay personas que ya no creen que sea necesario ir a una iglesia. Solamente con, según ellos, obedecer lo que Dios quiere y tener una vida consagrada en su hogar, pues no les hace necesidad de ir a una iglesia. Pero eso es incorrecto. Hay una excusa muy fea que dicen algunos, que dicen, y no somos nosotros la iglesia de Cristo, y no somos el templo del Espíritu Santo, pues, ¿por qué necesitamos ir a cierto lugar? Quiero decirle que esto no es correcto, porque somos el templo del Espíritu Santo, pero aparte de ello, hay muchos versículos en la Biblia que hablan de la importancia de la eclesia, que es una iglesia, que es una reunión de muchos individuos, que es la iglesia local. Aparte de ser el templo del Espíritu Santo, está la eclesia.
esa reunión de muchos santos que adoran a Dios, y hay una gran importancia en el Nuevo Testamento, en la Biblia y en la iglesia primitiva para ello. Para ello vamos a ver entonces ahora un poquito de la definición de lo que es una iglesia local. Y comenzando, entendamos que la iglesia local es un grupo de creyentes en Jesucristo que se reúnen en un lugar en particular regularmente. La iglesia, hay dos conceptos. Los que han estudiado en algún momento algo relacionado a estos temas sabrán. La iglesia local y la iglesia universal. La iglesia universal está compuesta por todos los creyentes en el mundo. Todos los cristianos en Estados Unidos, en México, en Corea, en España, en Guatemala, Colombia, todos somos parte de la iglesia universal. Pero aparte de ello está la iglesia local. Están esos grupos de creyentes en Jesucristo que se reúnen para darle cultos a Dios. La iglesia local normalmente se define como una asamblea local de todos los que profesan la fe y la fidelidad a Jesucristo. Esa es la iglesia local. Generalmente, para definir a esta iglesia local en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra griega eclesia. Eclesia. Ahí hay algunos versículos en donde podemos encontrar un poquito sobre esos términos. Quiero pedirle favor, si alguien tiene la Biblia a la mano, que me pueda leer 1 Corintios 4:17 y alguien que pueda prepararme 2 Corintios 11:8. Yo les digo en su momento cuando me la vayan a leer. Yo voy a leer el primero. Yo voy a leer 1 Tesalonicenses 1:1. ¿Qué vamos a leer acá? Vamos a leer un poquito sobre algunos conceptos que hablan sobre la iglesia local. En su momento se mencionaba. Dice 1 Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesús. En el original griego es la palabra eclesia la que está utilizada ahí para traducir iglesia. Y es esta que nosotros entendemos como la iglesia local. Si alguien por ahí, por favor, me ha encontrado 1 Corintios 4:17, que me haga favor de Amén. leer. Buenas noches, Por pastor. favor. Gracias. Es así la palabra del Señor, 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que se enseñó a todas las partes y en todas las iglesias. Excelente, muy bien. El apóstol Pablo, entonces, hablando sobre este término de iglesias locales. Nuevamente la traducción aquí es eclesia. Y si alguien más tiene 2 Corintios 11:8, agradezco que lo puedan leer. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Gracias, hermano. Nuevamente es mencionado con el término eclesia, o sea, la iglesia local de la que estamos hablando hoy, que es diferente a la iglesia universal y es diferente también al término que se utiliza cuando decimos somos el templo del Espíritu Santo. Eso para ir dejando claro aquella excusa de aquellas personas que le están quitando el valor a la iglesia y decir, ¿para qué vamos a una iglesia si nosotros somos la iglesia? Sí, somos el templo del Espíritu Santo. Pero aparte hay otros términos en la Biblia que se les dan a esa asamblea local de creyentes que profesan la fe y la fidelidad en Jesucristo. Y es de esto que nosotros estamos hablando ahora. Los edificios e instalaciones no definen la iglesia local. O sea, cuando hablamos de iglesia local no estamos hablando específicamente de grandes edificios e instalaciones, sino que estamos hablando de los miembros. No importa en dónde se puedan reunir ellos, son los miembros los que definen a la iglesia local. Entonces, la iglesia en unidad se propone defender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la iglesia local? Defiende la palabra de Dios, practica sus preceptos, guarda las ordenanzas de la iglesia y lleva a cabo su disciplina. Se someten colectivamente, son instruidos, amonestados y cuidan los unos a los otros como para el Señor. Eso es lo que hacen los miembros de la iglesia local. Veamos un poquito sobre la naturaleza de la iglesia local. La naturaleza de la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Para poder entenderla, para poder entender la naturaleza de la iglesia local,
vamos a darnos cuenta que se compone de 3 partes. Y son los siguientes. Número 1, la unión. Número 2, son un cuerpo de creyentes santificados, un cuerpo de creyentes santificados. Y número 3, que se les ha encargado la verdad y la palabra de Dios. Veamos cada uno de esos conceptos para poder entender la naturaleza de la iglesia local. Y veamos lo primero. La iglesia es un cuerpo unificado de creyentes. Estamos tratando la manera de entender qué es la iglesia local. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia local? Lo primero es que la iglesia es un cuerpo unificado de creyentes. La iglesia es una familia de Dios, ¿sí? Somos un cuerpo unificado de creyentes. La salvación no solo ha reconciliado a Dios con el hombre, sino que también tiene hombres unidos entre sí. La iglesia tiene diferentes seres humanos, que están todos unidos y tienen un denominador en común, la salvación que han recibido. Pero todos somos un cuerpo unificado, somos como una familia. En el cuerpo de Cristo, recuerde muy bien la palabra, que se nos dice que no hay división entre judío y gentil, no hay rico, pobre, hombre y mujer. Todos somos en Cristo Jesús. Esta unidad no es solo en la identidad, sino también en la vitalidad y en la espiritualidad. Cuando hablamos de que somos en la iglesia local todos los miembros como una familia y que debemos estar unidos como cuerpos de Cristo, debemos de tener aquel cuidado de que no existan divisiones. Lastimosamente, hay algunas familias, dejando de hablar por un momentito de iglesia, familias, sean cristianos o sean seculares, que por diferentes circunstancias en la vida han habido problemáticas que han dejado consecuencias y que han creado divisiones. Y qué difícil es, ¿no es cierto? Qué complicado es que en familias existan contiendas, que en familias existan dificultades y que esto traiga división. Lo mismo es con la iglesia de Cristo. La iglesia debe de actuar como una familia de Dios, porque somos todos los que estamos dentro de una iglesia local, personas unificadas como creyentes, ¿sí? Como creyentes. Todos tenemos un denominador común y es la salvación que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, qué triste es cuando en una familia, cuando en una iglesia hay división, cuando en una iglesia existen círculos sociales que crean sus propios grupos y no están actuando todos unidos. Qué triste es cuando pasa uno, porque esa no es parte de la naturaleza de la iglesia. Cristo es la vida de todos los que creen. La vida que cada creyente tiene en Cristo se convierte consecuentemente en una vida que es compartida por los creyentes. Cuando todos los cristianos, cuando todos los miembros de una iglesia local entienden que la vida de cada uno de nosotros está en Cristo Jesús, nuestro comportamiento comienza a ser diferente. Cuando los creyentes somos bautizados en Cristo, comenzamos a estar unidos todos en un solo cuerpo. Y entonces comenzamos a actuar unificados. Es necesario que podamos entender entonces, cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia, que la iglesia es un cuerpo unificado de creyentes. También, para poder entender este concepto de la iglesia, debemos de entender que también la iglesia, aparte de que somos un cuerpo unificado de creyentes, también somos un pueblo santificado de Dios. La iglesia es el pueblo redimido que Dios ha sido santificado en Cristo Jesús por medio de la palabra de Dios. El pueblo de Dios, usted sabe muy bien, ha sido llamado fuera del mundo de las tinieblas y pecado y trasladado al reino amado, Hijo de Dios. Ellos han sido lavados y santificados por la sangre de Cristo. Nosotros, los que pertenecemos a las iglesias locales, somos nación santa, un reino de sacerdotes consagrados por el Espíritu Santo para el Señor. La verdadera iglesia es santa en su naturaleza. Este es uno de los peligros de la situación que estamos viviendo ahora en la actualidad. La sociedad está tratando la manera
de hacer creer a muchos cristianos, y pienso que principalmente están atacando fuertemente la vida de los niños, y que dejen de ver las cosas según ellos, como nosotros, los anticuados, los primitivos, la miramos. Y están tratando la manera de hacerles pensar a niños, jóvenes, adultos, cristianos, que hay ciertas cosas que antes se creían, pero que ahora hemos entendido que son la realidad. Y están tratando la manera de manchar la iglesia, de que no haya santidad. La iglesia es el pueblo santificado de Dios. Nosotros somos llamados fuera del mundo, que eso nunca se le olvide. No podemos nosotros nunca en ningún momento incluir cosas del mundo dentro de la iglesia, actitudes del mundo dentro de la iglesia. No podemos, no podemos. La iglesia tiene una lucha constante con el mundo, porque el mundo trata de influir y de dañar a los cristianos, ¿verdad? El mundo trata en este momento de poder enseñarles y poder decirles a ellos que hay algunas cosas que son correctas, algunas cosas que son incorrectas. Como por ejemplo dicen, antes solo se podía casar un hombre con una mujer, pero ahora no. Ahora un ser humano, si decide enamorarse de un animal, lo puede hacer. Y literalmente está pasando. Hay países europeos que está sucediendo. Y así hay muchas cosas, ¿verdad? Que dicen, no hay que ser tan anticuados. Y nosotros, hermanos, como miembros de la iglesia, como responsables de familias, debemos de estar pendientes de eso. Y no debemos de dejar que la sociedad, que el mundo siga ganando terreno. Debemos de ser nosotros muy, pero muy astutos y también enseñar. Hace unos días yo estaba viendo una película con mis hijos. Este video al final lo subo a una plataforma. Entonces, por ahí si menciono algunos nombres, pueden votarlo. No menciono el nombre de la película, pero estamos viendo una película muy conocida, muchos lo han visto. Y trata de es una película en forma de cartón, en forma de caricatura, y trata de una familia primitiva, una familia de cavernícolas, y que el mundo está a punto de acabarse, pero ellos están encerrados, están encuevados, y el papá los trata de cuidar a toda costa y los protege, y si alguien se sale, lo trae. Pero el mundo está por terminarse, y de pronto aparece un muchacho diferente a esta familia. Este muchacho es muy inteligente, tiene muchas ideas en su cabeza, y lo que él está haciendo es una manera de avanzar, porque del otro lado del área donde ellos viven, van a poder encontrar, según él, la salvación antes de que el mundo se termine. Pero todo lo que él hace, lo hace con nuevas ideas, con nuevos pensamientos. Entonces comienza a surgir una aventura, porque la familia se le pega al muchacho, pero el padre, que piensa muy primitivamente, muy anticuadamente, quiere seguir con sus reglas. Y el muchacho les dice, tienen que hacer nuevas cosas, tienen que comportarse diferente, como por ejemplo, ponerse zapatos que nadie lo hacía. Y con todas esas nuevas ideas logran llegar al otro lado y logran salvarse. Divertida. Tiene sus puntos positivos, si quisiéramos encontrárselos. Divertida, alegre. Y nos reímos con mis niños. Y cuando nos reímos después, a pesar que son pequeños, uno de 5, uno de 8, uno de 10, entonces vengo y les explico lo siguiente. La película estuvo muy divertida, pero no todo lo nuevo es correcto. Muchas personas que no son cristianas, les decía yo a ellos, nos critican a nosotros los cristianos, que pensamos muy anticuadamente, muy primitivamente, pero eso es mentira. Hay cosas que están establecidas, y les enseñé la Biblia, en la palabra de Dios, que aunque pareciera para ellos ser anticuadas y primitivas, aún nosotros debemos de seguir cuidándolas. Y aunque el mundo tenga nuevas ideas, como por ejemplo que un ser humano se pueda casar con quien sea, aunque sea de su mismo sexo o aunque sea un animal, eso es mentira. Entonces tengamos cuidado de eso. Y ellos se quedaron pensando y, ok, aprendieron. Entonces para mí fue muy importante eso. Y debo de seguir yo alertándolos. Debo de seguir cuidándolos, porque si yo no lo hago como cabeza de orden de mi familia, el mundo no nos pide permiso. Y está dañando a todas las personas que pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y eso tenemos que hacer nosotros en nuestros hogares. Eso tenemos que hacer nosotros en nuestras iglesias. La iglesia es un pueblo redimido de Dios,
que ha sido santificado en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos nosotros ir realizando esta santificación? Por medio de la palabra de Dios. Somos llamados fuera del mundo de las tinieblas. Cuidado con estar adquiriendo comportamientos del mundo e incluirlos dentro de nuestras actividades dentro de la iglesia local. Estamos viendo la naturaleza de la iglesia y hemos visto hasta el momento entonces que la iglesia es un cuerpo unificado de creyentes y que la iglesia es el pueblo santificado de Dios. Y también entendemos que la iglesia es portadora de la verdad. La iglesia es la columna. La iglesia es el fundamento de la verdad. Y esto con el fin de protegerla. Esto con el fin de proclamarla. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Esto para qué? Para que sepamos nosotros cómo conducirnos dentro de la iglesia. Mire lo que dice la Reina Valera contemporánea de este versículo, el 15. Para que, si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta otra versión: para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Esa es la iglesia, aquella que defiende la verdad, portadora de la verdad. Dios nos ha confiado a nosotros su palabra, que la encontramos en la Biblia. ¿Para qué? Para cuidar a su pueblo. Si la iglesia deja de predicar la verdad, la iglesia deja de existir. Si la iglesia comienza solamente a poder preocuparse por hacer espectáculos que atraigan la gente, deja de ser iglesia, se vuelve solamente un club. Vivimos en una era posmoderna donde la cultura está conformada por el relativismo, subjetivismo y pragmatismo. Eso se enseña en muchas universidades, hasta incluso en las facultades de teología, que todo es relativo, que cada quien puede pensar en lo que quiere de acuerdo a lo que su cultura le enseñó, seguir su religión, seguir al Dios que se crea, y al final pues va a poder obtener salvación. Y eso no es así. La iglesia es la única luz que resplandece como la verdad en las tinieblas. La iglesia local es muy importante porque es portadora de la verdad. Por eso la iglesia debe de resplandecer, ¿sí? Cuidar a su pueblo con la verdad. ¿Sí? La iglesia no puede dejar de proclamar la verdad. Entonces, la iglesia local es la portadora oficial de la verdad de Dios, que consiste de aquellos quienes han sido santificados por la verdad y unidos en Cristo Jesús. Cuando entendemos esto se vuelve para nosotros algo muy importante, porque la naturaleza de la iglesia es la que determina entonces el propósito. Cuando sabemos qué es la iglesia, cuando sabemos la naturaleza de la iglesia, podemos entender nosotros entonces el propósito, sus funciones, la adoración y la membresía de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es santa, unificada en su naturaleza, y la misma está llamada a ser santa y unida en su práctica. No debemos de obviar ese propósito, ¿sí? Porque entonces comenzamos a dejar de poder entender el fundamento de la iglesia. Hasta el momento entonces hemos visto un poquito sobre lo que es la naturaleza de la iglesia, ¿verdad? Después de ver sobre la naturaleza de la iglesia, veamos ahora el propósito de la iglesia local. ¿Cuál es el propósito de la iglesia local? En ocasiones, la iglesia se toma tantos compromisos, pero es necesario definir y entender cuál es el verdadero propósito de la iglesia local. Primero, la iglesia ha sido establecida por el Señor para adorar y glorificar a Dios por la proclamación del evangelio del mundo.
siendo mayordomos de los medios de santificación de los santos a través de defender y propagar la palabra de Dios. Los miembros individuales, los que pertenecemos a la iglesia local, trabajamos juntos en el espíritu y en amor. ¿Para qué? Para la mutua edificación de todo el cuerpo. El objetivo es edificarnos todos. ¿Con el fin de qué? De moldear colectivamente al pueblo de Dios hasta ser conformados a la perfecta imagen y estatura del Señor Jesucristo. Este objetivo mutuo que tenemos todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, de glorificar a Dios por el Espíritu de Cristo, Pablo lo explica en Efesios 4, de 9 al 17. No lo vamos a leer acá por el tiempo, pero téngalo pendiente usted ahí y lo puede estudiar después. Y entonces entendemos, de acuerdo a ello, que hay 3 objetivos. Número 1 es madurar espiritualmente al mantenerse firme en la verdad. Ese es uno de los propósitos de todos los miembros en los cuales estamos nosotros, tenemos un propósito todos juntos. Madurar espiritualmente al mantenerse firmes en la verdad. Número 2, vivir su unidad intrínseca en Cristo al funcionar como una comunidad interdependiente. Y número 3, fomentar la pureza en la búsqueda de la santidad personal y corporativa. Veamos cada uno de ellos. Estamos viendo el propósito de la iglesia local. Y vimos anteriormente que hay 3 objetivos muy importantes, ¿verdad? Veamos lo siguiente. La iglesia está para mantenerse firme en la verdad. Sí, ese es un propósito muy, pero muy importante que toda iglesia debe tener. Ya vimos que la iglesia es la columna, según 1 Timoteo, y baluarte de la verdad. Entonces, nosotros los que pertenecemos a nuestras iglesias locales, debemos de dar nuestras energías en mantenerla, en seguirla y en propagar esa verdad. En primer lugar, ¿cómo debería la iglesia mantener la verdad? Si la palabra de Dios es absoluta, inmutable y autoritaria, la iglesia está llamada a proclamarla tal como es. La palabra de Dios debe ser proclamada. Tal vez nunca ha habido un momento crucial en la historia en donde la iglesia ha tenido la tentación de comprometer verdades teológicas como el que estamos viendo en la actualidad. Qué interesante lo que está sucediendo en la actualidad. Tanta interpretación incorrecta de las verdades que aparecen en la Biblia. Cada vez que una iglesia local diluye la verdad o descuida ciertos aspectos de ella con el propósito de obtener mayor audiencia o por otra razón, ha perdido su rumbo. No importa, mis hermanos, que en la iglesia tengamos nosotros una meta, un objetivo muy grande de poder atraer mucha gente, pero no podemos nosotros dejar de proclamar la verdad. No podemos. Cuando la iglesia coloca metas numéricas por encima de cumplir su propósito divino, niega su naturaleza y a su líder, a Jesucristo. No podemos nosotros entonces dejar de proclamar la verdad. Y anteriormente platicábamos con el hermano que había tomado el tiempo y hablábamos que estamos en una era en la cual hay muchos cristianos que creen que con quedarse en casa, leer la Biblia, orar, abstenerse de ciertas cosas, es suficiente y ya no es necesario ir a la iglesia. Y ellos están mal, porque han entendido un mal concepto de lo que es la iglesia. Pero también nosotros, los líderes de la iglesia, tenemos parte de culpa. Uno, por no haberles transmitido estas verdades a ellos para que ellos entiendan la importancia de la iglesia. Y número 2, hay ocasiones que dejamos de predicarles la verdad con tal de poder incluir en nuestros programas actividades atractivas para que más gente pueda venir, o a veces sencillamente las descuidamos.
Les he contado en algunas ocasiones que un muchacho amigo mío, un joven amigo mío, me decía en un momento triste que el domingo, que es el único día que él puede acudir a su iglesia por la sesión de trabajo, esperaba ir, tenía hambre de escuchar la verdad, la palabra de Dios. Y me decía él tristemente que después del tiempo de alabanza, en su iglesia, en el tiempo de anuncios, comenzaron a anunciar y a hacer unos planes, porque estaban en planes de construir, de comprar un terreno y construir. Y me decía él que se tardaron hora y media en estar programando y anunciando esta actividad. Cuando vieron que era tarde, dijeron, lo siento, ya no hay tiempo para compartir la palabra de Dios. Oraron y se terminó. Y él decía tristemente que tenía una gran hambre y no fue llenada, no pudo hacerlo. Tenemos que tener cuidado entonces, los líderes de la iglesia también. Debemos nosotros de mantenernos firmes en la verdad, de proclamarla, de compartirla, de usar la palabra de Dios para poder compartir la verdad de Cristo Jesús, porque esto es uno de los propósitos de la iglesia. La iglesia está para mantenerse firme en todo momento y para la verdad. Cristo no solo comisionó a la iglesia para mantener la verdad, ¿verdad? También la llamó a crecer en la verdad. Nosotros tenemos que mantenernos en la verdad en nuestra iglesia. Que ninguna corriente del mundo afecte nuestros principios y mantengámonos en las verdades bíblicas. Pero también Cristo nos ha llamado a crecer en la verdad y en el conocimiento del Señor. Sigamos creciendo. Por eso los líderes, los ministros de las iglesias tienen un compromiso muy grande. Y este compromiso es el de poder hacer que puedan crecer en el conocimiento de la verdad. Por eso es que se ha estado proclamando la importancia necesaria en estos últimos tiempos de hacer correctos discipulados bíblicos de nuestras iglesias, para que podamos crecer en la verdad y en conocimiento del Señor. La iglesia es llamada a santificarse en la verdad. ¿Sí? Efesios capítulo 4, del verso 11 al 15 lo dice. Este versículo sí lo voy a leer. Efesios 4, del 11 al 15 dice así. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para crecer en la verdad, en conocimiento del Señor. Porque el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad, en el amor debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza de Cristo. Me quedé en la versión Dios habla hoy, disculpen, ya no regresé a la otra. Pero es de eso que habla, de que estamos llamados a crecer en la verdad y el conocimiento de Cristo. Efesios 4:15, en versión Reina Valera dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De acuerdo a este texto, la verdad es vital para proteger a la iglesia de cualquier errores doctrinales que existan fuera de, pero también para lograr la madurez espiritual en el cuerpo de Cristo. Por tanto, la iglesia nunca debe de avergonzarse de la sana doctrina y rehuir enseñar todo el consejo de Dios. La iglesia debe mantenerse firme en la verdad, ¿sí? Para guardarla, pero también para crecer en ella. Dios comisionó a la iglesia también a mantenerse, a crecer y a difundir la verdad. No solo a aquellos que están dentro de las paredes de la iglesia, sino también a los que están fuera de ella. Una de las principales metas de la iglesia es evangelizar y hacer discípulos para Cristo, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. La iglesia no solo es responsable de predicar el evangelio a quien necesita el domingo de la mañana, sino también equipar a los santos, a los que ya pertenecen a la iglesia de Cristo,
para la evangelización de personas los lunes en la mañana. Todo cristiano necesita entender claramente el mensaje del evangelio y luego será capaz de compartir su fe con la familia, con amigos y con vecinos. El Señor Jesucristo no le encomendó a su iglesia oro o plata, sino le encomendó la verdad. Así que la iglesia debe de mantenerse firme en la verdad. Mire qué tan importante es este tema. Después de haber entendido que la iglesia está para mantenerse firme en la verdad, ahora tenemos que entender también que la iglesia está para fomentar la unidad y la comunión. Según las escrituras, la iglesia es un cuerpo unificado de creyentes y esta unidad debe ser fomentada y vivida en todas nuestras funciones cotidianas. Es a través de esta unidad que la iglesia está llamada a funcionar como una comunidad de personas que tienen compañerismo y trabajan juntos para la mutua edificación de todo. En Efesios capítulo 4 del 9 al 16, aprendemos que Dios ha dado a la iglesia líderes espirituales con el propósito de equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir esto? No podemos pensar que el ministerio pertenece solamente a los ancianos y a los maestros de la iglesia. Los ministros debemos de equipar a los congregantes y ellos a su vez tienen la capacidad de ministrarse unos a otros. El apóstol Pablo enfatiza cuán necesario es el ministerio universal del cuerpo de Cristo. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, entendemos que la iglesia debe de fomentar la importancia de la unidad y de la comunión. Nuestra comunión en la iglesia debe de consistir en compañerismo sincero y cooperación mutua de los santos. Miren, hermanos, aunque usted no lo crea, no hay mejor forma de mantener a los miembros de nuestra iglesia que manteniendo en ellos un compañerismo sincero y una cooperación mutua entre todos ellos. La iglesia debe comportarse como una familia en donde cada uno de los miembros se ayudan, oran, exhortan, se confrontan, se animan unos a otros en amor. Cuando un miembro sufre, cuando un miembro se regocija, el resto de la iglesia también debe de sufrir, también debe de regocijarse. De esta manera, cada miembro de la iglesia es llamado a que ande como es digno de la vocación que fue llamado, como dice Efesios 4:1-3, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia entonces debe de fomentar la unidad y la comunión. Y la iglesia está para fomentar la pureza en la búsqueda de la santidad. Ya hablamos un poquito de eso con anterioridad. Cuando el cuerpo de la iglesia está funcionando dentro de su propósito, será un medio de santificación para el pueblo de Dios. La meta es que la iglesia sea moldeada individual y colectivamente a la perfecta imagen y estatura de Cristo. El objetivo de Cristo para su iglesia siempre ha sido presentársela a sí mismo. Como dice Efesios 5:27, una iglesia gloriosa que no tuvo mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, el pecado y la mundanalidad deben ser confrontados al esforzarnos hacia la santidad. Esta búsqueda restringe la membresía de la iglesia a creyentes solamente y requiere que se ejerza la disciplina cuando sea necesaria entre sus miembros. ¿Todo eso para qué? Para fomentar la pureza, la búsqueda de la santidad, parte muy importante de nosotros como en la iglesia. Entonces, la iglesia, como Dios la diseñó, es una familia de creyentes que adoran a Dios en espíritu y verdad, que crecen en amor, unidad, conocimiento, justicia y verdadera santidad, reunirse en compañeros. Edificación mutua e instrucción a través de la explicación y aplicación de las Sagradas Escrituras de una manera consistente. Al salir de las reuniones,
los miembros de la iglesia local debieran de difundir el evangelio en sus comunidades locales y en todo el mundo. Yo no sé hasta el momento qué le ha parecido a usted importante, pero se le ha dado bastante importancia a la a este aspecto primordial de las Sagradas Escrituras dentro de la iglesia. ¿Esto para qué? Para poder hacer crecer a los miembros de nuestra iglesia en todo aspecto y en toda importancia, ¿verdad? Y así ellos puedan tener un correcto crecimiento.